Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus casas. Vamos a orar para empezar este estudio. Que sea el Señor Jesucristo tocando los corazones. Abra sus corazones para que pueda escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra penetre en los corazones, para que en este día el Señor puede sanar al que está enfermo, el Señor puede hacer libre el que está cautivo, el Señor puede hablarnos en esta noche. Vamos a orar para que toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Gracias, Señor, te alabamos, oh Dios. Toda la gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Aquí estamos, Señor, en esta hora para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, oh Dios, porque tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, mi Señor. Aquí estamos, Padre, porque te amamos, Señor, porque estamos agradecidos, porque no tenemos con qué pagarte, mi Dios, por todas las maravillas que tú haces con nosotros, oh Dios. Manifiéstate, Señor, en esta hora, que seas tú hablando, Señor, que seas tú tocando esos corazones, mi Dios, al que está ahí triste, al que está desanimado, Señor, que seas tú levantándolo, Señor, oh Dios, llenándolo con tu fuerza, Señor, con esa paz que solamente tú puedes dar, oh Dios. Gracias, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta hora, Señor, sea para ti, sea para darte toda la gloria y la honra, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, amén. Gocémonos con las alabanzas, hermanos. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he descansado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra.
levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de estos medios. Damos gracias a Dios en esta preciosa noche de miércoles para entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y voy a suplicarles que se pongan en pie ahí donde ustedes están, hermanos, en sus hogares, ya que se va a dar lectura a la palabra de Dios. Y abran sus sagradas escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a hablar en esta noche acerca del apóstol Pablo. Y el título de esta enseñanza es La visión de Pablo. Hechos, capítulo 14, leeremos los primeros 3 versos de este capítulo. Sea bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Y sabemos que el Señor está aquí para bendecirnos, para alentarnos y para traer paz en medio de la tormenta. Damos lectura a la palabra de Dios dando honra y gloria al Padre, honra y gloria al Hijo y honra y gloria a su Santo Espíritu. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Eterno y buen Dios, te bendecimos, te amamos y te rogamos que en esta hora, Señor, tu perdón sea sobre nosotros. Padre, perdona nuestras transgresiones, Señor, que nuestra vida sea, oh Dios, grata a tu presencia, que podamos ser instrumentos en tus manos
antes de exponer esta bendita palabra, Señor. Límpianos, Padre, aún de aquello que hemos cometido delante de ti, que no está en el consciente o subconsciente de nuestra mente o corazón, oh Dios. Que mis hermanos en sus hogares, Señor, puedan, oh Dios, sentir tu presencia, ser edificados a través del consejo de tu palabra. Señor, haz lo que quieras hacer. Glorifícate, Señor, en todo y por todo, Dios. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, nos refugiamos en ti, Jesús. Amén y amén. Esta lectura que hemos tenido expresa el primer viaje misionero del apóstol San Pablo. Sabemos que San Pablo, o Saulo de Tarso, su nombre original, había sido salvo a través de un acto milagroso el que Dios había obrado en la vida de él. Y este mismo apóstol Pablo había sido instruido por el Espíritu de Dios que iba a ser apartado para la obra del Señor. Comienza su primer viaje misionero el apóstol y llega a esta ciudad de Iconio en el Asia Menor, cerca de Frigia. Y dice la Escritura que entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran cantidad de judíos y asimismo de griegos. Dios había comenzado a dar en concreto la conversión de Pablo, porque habían muchos que todavía no creían que este mismo Saulo de Tarso, su nombre anterior, había venido a ser seguidor de Jesucristo. Y algunos tenían desconfianza del apóstol San Pablo. La lección que hemos tenido, hermanos, la lectura que tuvimos, nos habla que llegan a esta ciudad y Dios comienza a glorificarse a través de ellos. Y siempre que Dios va a glorificarse, sepa de antemano que el enemigo no va a estar tranquilo, se va a levantar en contra suya, en contra de su familia y va a traer o va a tratar de traer distorsión, desánimo. Porque esto siempre es así. Nuestra lucha es no contra hermanos, sino contra sangre, ni contra carne, sino contra potestades que reinan en los aires. Y el apóstol comienza a predicar y Dios comienza a respaldar la palabra del apóstol, haciendo milagros sobrenaturales. Y uno de ellos me llama mucho la atención en el verso 8 y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre, al escuchar a Pablo, vea el verso 9, este hombre oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Un hombre que había nacido paralítico, un hombre que jamás había caminado. Pablo llega a esta ciudad, comienza Dios a glorificarse, y antes de que llegue a este hombre que había estado toda su vida tirado sobre el suelo, había venido una persecución sobre Pablo y había sido Pablo apedreado. Pero esto no detuvo a Pablo que siguiese predicando el evangelio. Y cuando llega y este hombre escucha que Pablo empieza a predicar, este hombre fija los ojos en Pablo y Pablo presta atención en él y vea, hermanos, un milagro glorioso el que Dios hace en la vida de este hombre. Dios lo levanta y al levantarlo
se alborota el pueblo y comienzan a dar crédito a Pablo y a Bernabé, el cual no les correspondía a ellos. Quiero que comprendamos algo ahí donde estamos, que toda la gloria y la honra es de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Quisiera que comprendiéramos esto muy bien, porque no importa lo que Dios vaya a hacer en tu vida o esté haciendo en tu vida, siempre rinde esa gloria al Señor, porque a Él es la gloria, a Él es la honra por los siglos de los siglos. Nosotros no somos nada, Él en nosotros hace su obra, hace señales, hace prodigios. Y vamos a irnos hasta el verso 19, que es donde vamos a entrar en el meollo de esta enseñanza. Dice el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y vamos a detenernos ahí por un momento. Todo lo que Dios hace hay que pagar un precio. Nada es fácil. Todos sabemos que el precio fue pagado en la cruz del Calvario, pero usted y yo tenemos que tomar la cruz, negarnos a sí mismo y seguir en pos de Él. Y para servir a Cristo hay necesidad de pasar por pruebas, tribulaciones, persecuciones. Ya Pablo había empezado a experimentar lo que era servir a Cristo, lo que era seguir a Jesús, lo que era ser expositor del Evangelio. Se levantaban en contra de Pablo y lo apedrearon a tal punto que quedó muerto. La gente, al ver que no respondía a Pablo, lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad. Y quiero que comprendamos algo, amados. Para los creyentes, toda obra es para bien de los que amamos a Dios. Esta bellísima oportunidad de ser apedreado y ser dejado en estado de comatós, quedó en coma, quedó muerto Pablo, fue la antesala de una experiencia gloriosa que Pablo tuvo que pasar por ella para poder estar más cerca de Dios y tener un conocimiento y una experiencia más real con Cristo. Tal vez usted podrá decir, pero ya tuvo una buena experiencia Pablo cuando va rumbo a Damasco y la luz lo tumba del caballo y queda ciego. Y mandan al profeta Ananías a orar por él y recibe la vista. Esto no era suficiente. Hay veces que Dios va a tener que tratar con usted y conmigo para que pasemos por una prueba bien difícil, bien dura, donde vas a quedar casi medio muerto o muerto, no una, dos, hasta tres veces. Y Dios te levanta para acercarte más a Él. Comprenda algo, hermano, ahí donde usted está, que esto Dios lo permite. Nuestro Dios permite que estas situaciones adversas, difíciles, vengan a la vida nuestra para que nuestra vida sea renovada y esté más cerca del Señor. Bastante confuso. Si yo le preguntase a usted, ¿cuántos quieren ser apedreados? Usted dirá, el pastor está un poco desquiciado. Pues hay bendición al ser apedreado, al ser vituperado, al ser rechazado, al pasar la prueba, la lucha. El canto que se cantaba decía, cansado del camino.
pero sediento de ti. Un desierto he cruzado. No la ciudad, un desierto. Cruzar un desierto a cruzar una ciudad es totalmente diferente. En las ciudades hay tiendas donde usted puede parar, tomarse un refresco, pero en el desierto es difícil la situación. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Así mismo había quedado el apóstol San Pablo, muerto. Los que lo apedrearon pensaron que habían eliminado a Pablo. Y vean, hermanos, se les había olvidado los milagros que Dios había hecho a través de Pablo, sanando a este hombre paralítico. ¿Qué tan fácilmente la gente muchas veces olvida lo que Dios ha hecho por ellos? Se nos va por alto. Yo le pregunto a usted ahí en casa donde está, ¿qué ha hecho Dios por su vida? ¿Se recuerda? Que usted estaba a punto de morirse y de ahí Dios lo levantó. Que andábamos en nuestros delitos y pecados lejos de Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató con su amor y misericordia. Pablo queda casi medio muerto, es sacado, arrastrado como un animal. Y pensando estos hombres que ya habían matado a Pablo, no sabían que le estaban haciendo un favor a Pablo. Gloria al Señor. Sonríe, Jesús le ama en esta noche. Y digo esto, hermano, porque era necesario que Pablo pasase esa experiencia en Listra, donde es apedreado y es sacado casi muerto de la ciudad, arrastrado, para que entonces Dios comenzara a hacer algo en Pablo, que iba a venir a marcar la vida de Pablo y Pablo jamás iba a ser el mismo Pablo. Quiero que comprenda y le dé gracias a Dios por la prueba que usted está pasando, por el desierto que usted está pasando. Alégrese, regocíjese y dígale al Señor, gracias. A veces es menester guardar silencio porque cuando estamos pasando una situación adversa de confusión no vamos a entenderlo. Y lo primero que viene al corazón es, ¿por qué, Señor? En vez de preguntarle a Dios, Señor, sé que tienes un propósito en todo esto. El apóstol San Pablo nunca más iba a ser el mismo hombre después de que es sacado de la ciudad de Listra, arrastrado de la ciudad de Listra, porque ha sido apedreado. Solamente fue a Pablo, no fue a Bernabé. ¿Qué tan fácil muchas veces es para la gente decir cuando alguien está siendo probado, está pasando por una lucha y parece ser que todo está adverso? ¿Qué tan fácil es para mucha gente decir, este cometió pecado y por eso está pagando lo que hizo? El único pecado que había cometido Pablo, si le podemos ver su vida, era que Pablo estaba completamente decidido a servir a Cristo. Pablo no había cometido ningún pecado, ningún error. El corazón de Pablo estaba directamente al servicio de Jesús. El pecado que había cometido Pablo antes de venir al Evangelio era que había estado presente y había ordenado la muerte de Esteban. Y cuando Pablo es sacado, arrastrado de la ciudad de Listra y es tirado ahí, es donde Dios es glorificado. Vayamos al libro de Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 12. Y después que hablemos de esto, usted va a decir, Señor, que me apedreen también a mí. Por eso es el título de esta enseñanza, la visión de Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, vamos a detenernos ahí, habían pasado 14 años del incidente en Listra, que fue apedreado y sacado casi medio muerto. 14 años habían pasado cuando está escribiendo esta epístola. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Se da cuenta? Hermano, mi corazón se regocija y salta de gozo al leer esto. Y es para que usted diga, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Libertad. Y ahí donde está en su casa, brinque, grite. Soy libre en Cristo. Hasta ahorita no nos han prohibido hacer eso. Conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o en el espíritu no lo sé, dice Pablo, que fue arrebatado, fue llevado al cielo y estuvo en la misma presencia de Dios. Esta fue la misma experiencia que pasó cuando fue apedreado en Listra y fue sacado y arrastrado. Esa experiencia lo llevó al tercer cielo, donde dice que se le mostraron cosas gloriosas que no se le ha permitido sean reveladas. Estuvo en la misma presencia de Dios y confirma doblemente para los creyentes de hoy en día, los que esperamos el arrebatamiento de la iglesia, porque hay muchos que no creen que la iglesia va a ser arrebatada y dicen que es una doctrina inventada del hombre. Pues yo quiero decirle a usted que aquí Dios confirma para todo el creyente, hace más de 2000 años que se escribió esto, para que hoy en día, en el 2020, usted y yo nos levantemos, sacudamos el polvo y busquemos a Cristo de todo corazón, porque el arrebatamiento está pronto a suceder. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quizás para aquellos que estaban alrededor de Pablo, cuando fue apedreado y arrastrado como un animal, muchos se han de haber sentido mal, muchos han de haber llorado por Pablo, muchos han de haber dicho, se murió Pablo, mataron a Pablo. Mas no sabían que el cuerpo que iban arrastrando, el espíritu de Pablo, había sido levantado hasta el tercer cielo. Y vuelvo a repetir, el espíritu es lo que Dios se va a elevar. Algo tiene Dios con la iglesia, Nueva Vida. Quizás usted en esta cuarentena que ha estado 2 meses, casi 3, se ha preocupado más en preparar su cuerpo, en dietas, en ejercicios, que en preparar su alma. Cuidado con eso. Porque este cuerpo aquí se va a quedar. Arrastraron el cuerpo de Pablo como un animal y fue tirado hacia afuera. Pero su espíritu había subido al tercer cielo y estaba con el Señor en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones, diciéndole Dios a Pablo, mira Pablo, vas a regresar y te van a volver a pedir. Te van a pedir muchas veces más, Pablo. Qué hermoso y qué glorioso es confiar en Dios. ¿Cuántas veces lo han apedreado, mi amado hermano?
No vaya usted a salir como la gente que a veces dice, por favor no me digas una mala palabra, mejor dame un golpe porque las palabras duelen más que un golpe. Aleluya. Porque hay gente que sale con sus dichos, ¿verdad? Y tal vez usted ha dicho eso. Arrepiéntase, eso no es correcto. Lo importante es de que comprendamos en esta noche, en este estudio, que Dios nos está preparando para algo que viene a esta vida. Si ahorita, hermanos, que se ha restringido ciertos alimentos básicos para nuestra vida, hay muchos que andamos bastante atribulados. Yo lo voy a ser sincero, a mí me entristece ver la actitud de algunos. Hasta en la voz se escucha que hay desánimo. Se nos ha olvidado que ciertamente ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la honra y la gloria de Dios. Sea que yo viva o muera, soy de Cristo. Esta es la actitud que la iglesia debe tomar en estos días. Porque sepa algo, vienen días más difíciles. Vienen días donde vamos a ser probados como el oro. Solo el oro fino y purificado va a ser puesto a un lado. Si esto dijo Jesús, hicieron conmigo, ¿qué no harán con vosotros? Más, confiad en mí. Por eso es que le decía, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya, qué hermoso, amén. Aquella morada sí es nuestra. La de aquí, aunque usted haya terminado de pagar su casa, no paga los taxes, se la quita el gobierno. Pero aquella morada que ha ido a preparar el Señor para usted y para mí es gloriosa. Donde el Señor te va a decir, ven, mi siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea Jesús. Vea, amado hermano, la experiencia gloriosa que Pablo pasa. Quizá la gente se reía, se burlaba cuando lo iban arrastrando, sacado de la ciudad de Listra hacia afuera de la ciudad, como un criminal, por la causa del evangelio. Vea el mismo capítulo 12, verso 9, lo que Dios dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad vuestra. ¿Se da cuenta que cuando usted se siente débil es cuando Dios está haciendo proezas en su vida? Esto me trae a la memoria un incidente con el Señor Jesucristo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, nos enseña que cuando el Señor Jesús entra en Betania, la gente al ver al Señor montado en un pollino, comienzan a verlo y dicen, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Gloria en las alturas, Hosana al Rey de Israel. Hosana al Hijo de David. El pueblo estaba emocionado cuando Jesús entra en Betania montado en un pollino. Pero qué triste que esta misma gente que gritaba a voz en cuello, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esta misma gente, en el capítulo 15, la historia es diferente.
¿Qué tan pronto cambia la escena? Quiero que recuerde algo en esta noche. Dios nunca permitirá darle una prueba mayor que la que usted y yo podamos llevar. Quiere decir entonces que la prueba que usted está pasando y yo estoy pasando es porque Dios nos va a dar las fuerzas para terminar ese momento de prueba. En el capítulo 15 de San Marcos, la misma gente que gritaba Hosana. Vea lo que dicen ahora. Verso 13. Y ellos volvieron a dar voces. ¡Crucifíquenlo! Qué triste. Qué triste. La misma gente que había dicho de Pablo y Bernabé, estos son dioses. Este es Mercurio. Eso habían dicho de... ¿Sabía usted? Vea lo que dice el verso 11, capítulo 14, verso 11 del libro de los Hechos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Pero ya en el verso 19 se había olvidado todo eso. Es que nuestra naturaleza humana es bastante malagradecida. Se nos olvida bien pronto las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Se nos olvida que Dios nos ha guardado del mal y de la misma muerte. Qué triste. Qué triste que después que Dios ha usado a Pablo para que este paralítico, que jamás había caminado, había nacido paralítico, hermanos, y era un milagro glorioso. El que Dios había hecho en la vida de este hombre, pero ahora ya en el capítulo, en el verso 19, el mismo capítulo, Pablo está siendo arrastrado, sacado casi medio muerto de la ciudad de Listra. Y quiero decir esto con toda certeza y convicción en mi corazón. Preparémonos para la prueba que viene a nuestra vida. Y démosle gloria y gracias a Dios. Porque esa prueba, después de esa prueba, nuestra vida cambiará y no será nunca más igual. A veces es necesario que Dios nos pase por esa prueba como la que pasó Pablo, casi muertos, arrastrado, para que Pablo tuviera esa experiencia gloriosa de ser arrebatado y llevado al cielo. Es que esas pruebas son indubitables. No es lo mismo oírlas y leerlas que experimentarlas. ¿Sí me entiende lo que quiero decirle? Yo puedo poner en esta noche aquí el platillo favorito de su gusto. Y podré yo comérmelo y deleitármelo delante de usted. Usted no va a saber qué tan sabroso ese platillo es hasta que yo le dé permiso a usted y usted venga y pruebe ese platillo. Pero si yo no le doy permiso a usted y no le comparto ni las migajas de ese plato, usted se va a ir con hambre a su casa. Y si comienzo a hacer gestos y sonidos, usted sabe, hay personas que cuando están comiendo hacen ciertos sonidos que se están deleitando en lo que están comiendo. Y hasta se les escurre ¿verdad? Tengan paciencia, voy a un punto con esto. Mientras que usted no pruebe este platillo, usted no va a saber qué tan sabroso este plato es. Pues de igual manera es el caminar en Cristo.
¿Cómo usted puede hablar de fe si usted nunca ha tenido fe? Pablo, después de que pasa esta experiencia, que sube al cielo, su ministerio es totalmente diferente. Comienza Pablo a cambiar. Lo rústico de Pablo comienza a ser transformado. Ya Pablo ya no comienza a ser tan grosero como era al principio, porque ciertamente Pablo era bastante déspota. Vean los escritos. Se expresa de una manera bastante grosera en contra de Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y le dice, este hombre es inútil. No lo necesitamos. Es que, hermanos amados, estamos siendo cambiados, transformados. Amén. Y era necesario que Pablo pasara esa experiencia de ser apedreado y sacarlo arrastrado muerto, para que entonces vaya al tercer cielo y reciba unas instrucciones diferentes. Y cuando regresa Pablo ya no es el mismo. Pablo, su personalidad cambia, su actitud cambia, vea, porque después de eso Pablo dice, llamadme a Marcos, que me es necesario en el ministerio. Sépalo que aunque usted no lo quiera, Dios va a pasarlo por el molino para ser procesado, triturado, quebrado. Santo Jesús. Para que seamos transformados. Y no solamente eso, sino tengamos una experiencia personal con Dios. Y esas experiencias no nos van a permitir que nos alejemos de Dios. Porque lo que le viene a Pablo después de esto es tremendo también. Siguen apedreadas, vuelve a quedar casi medio muerto, es metido en la cárcel. Se recuerda cuando está con Pablo y Silas en la cárcel, y estando en la cárcel comienzan a cantar himnos gloriosos y el Señor es glorificado. Era necesario que pasase Pablo por esa experiencia. No nos quejemos, amados hermanos. Es menester que usted y yo paguemos o pasemos por ciertas experiencias que nos van a incomodar, que nos van a causar dolor, tristeza, llanto, lamento. Pero después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir. En el glorioso nombre de Cristo tendrán que huir. Es por eso que puedo decirle con toda certeza, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, decía Santiago. Y Pedro, en la primera epístola, capítulo 3, verso 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo no empezó a discutir con los hombres de Listra. Si usted sigue leyendo, se levanta con Bernabé y sigue en su viaje misionero. No fueron a buscar venganza, no fueron a quejarse, a decir, ¿por qué me apedrearon? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estaban blasfemando a Dios los que habían apedreado a Pablo y lo habían arrastrado como un animal, pero ciertamente blasfemado por ellos, pero para vosotros glorificado. A veces queremos huir en medio de la prueba. A veces quisiéramos que no pasáramos esa tribulación, esa lucha, esa angustia, esa agonía, pero es menester que lo pasemos. Porque dice la Escritura que nuestra fe va a ser probada como el oro. Termino mi enseñanza en esta noche con este testimonio personal. Me recuerdo que tenía quizás unos 6 meses de haber aceptado a Cristo, cuando me encontraron que tenía tuberculosis. Y mi madre se molestó de una manera muy fuerte y me dijo, ¿sabes una cosa? Esa enfermedad te ha caído porque estás desnutrido, no comes, ayunas mucho tú. Y voy a hablarles a las autoridades y voy a demandar a esa iglesia donde estás yendo. Porque ellos te han convencido para que ayunes y es por eso que estás con esa enfermedad de tuberculosis. Y me preocupó bastante. Nadie sabía de mi enfermedad, pero confiaba en Dios. Y esa semana hubo una vigilia en la iglesia y a mediados de la vigilia, mientras orábamos y adorábamos a Dios, se levantó una joven de rodillas, comenzó a moverse de sus rodillas como brincando y se fue a parar enfrente donde yo estaba. Yo tenía mis ojos cerrados. Esto fue lo que me dijeron a mí después. Que esta joven se levantó de atrás, yo estaba enfrente y de atrás Dios la trajo y se paró enfrente de mí y se puso en sus pies y puso sus dos manos en mí y me dijo, el Señor está sanando tus pulmones de tu enfermedad. Nadie sabía de eso, solamente mi madre y yo. Lo creí, hermanos, fielmente, y días después me hicieron otro examen y ese examen, en las placas de ese examen salían mis pulmones limpios. Y yo le puedo decir a usted con toda certeza, esa prueba me ayudó a creer en Dios, que el Dios a quien yo sirvo es capaz de hacer lo imposible. Y los 40 años que voy a cumplir con la ayuda de Dios, si Dios me permite, para en septiembre de este año, el 17 de agosto de 1980, el Señor me salvó en la ciudad de Los Ángeles, California. Luego fue al Instituto Bíblico y Dios comenzó a hacer obras en mi alma, en mi vida. Y yo le puedo decir con toda certeza que esas experiencias me han ayudado para que mi fe en Cristo no mengüe. Y no interesa, hermano, el problema que yo pueda estar pasando. Mi esposa y yo sabemos, mis hijos sabemos y saben que hemos pasado por muchas luchas y por muchas pruebas. Pero hasta aquí Dios ha sido fiel. Y puedo decirle con toda certeza
que no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Y si mi vida está predestinada a ser dada por el Evangelio, lo voy a aceptar con gozo y alegría. Morir para Cristo es lo más glorioso que le puede pasar a un creyente. Que ahí donde está, tome usted tiempo e incline su rostro y le diga al Señor: prepárame para lo que venga a mi vida, Señor. No permitas que nada me mueva, que pueda yo estar parado sobre la roca inconmovible que es Cristo. Y para los amigos que nos escuchan, puedo decirte con toda certeza, el Evangelio no es para cobardes, porque hay que tener valentía para seguir a Cristo. Y esto no es valentía de palabras, sino valentía de sumisión. Y si ahí donde estás no has aceptado a Jesús, yo te ofrezco la salvación en Cristo Jesús a través de esta palabra. Y puedes inclinar tu rostro y decir: Señor Jesús, perdóname, porque no te conozco. He pensado que te conocía, Señor. He oído de ti, he leído de ti, Señor. Pero hoy te abro mi corazón. Con mi boca confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi alma. Perdona mis pecados. Escribe, oh Dios, mi nombre en el libro de la vida. Dame de tu espíritu para tener entendimiento en esta santa y bendita palabra. Y venga no solamente a ser un oidor de esta palabra, sino un hacedor de esta palabra. Que la gente que me ha conocido pueda ver a Cristo en mí. Soy salvo por la fe en Cristo Jesús y en el sacrificio del Calvario. Padre, yo te ruego para todo aquel de mi hermano o hermana, Señor, que está atribulado, que traigas nuevas fuerzas sobre ellos. Aquella hermana que ya tiene tiempo de estar enferma, ahí donde está, Señor, sé propicio a su cuerpo, Padre. Pon tu mano sobre ella, Señor. Padre, sea tu nombre glorificado en medio de tu pueblo. Señor, que tu palabra traiga libertad, Señor, al cautivo, sanidad al enfermo y fortaleza al que está débil, oh Dios. Prepáranos para la hora que se avecina a este mundo. Prepáranos, Señor, para que podamos cruzar ese desierto. Y aunque quedemos sin fuerzas, pero que quede aliento en nuestra alma de vivir y de morir para ti, Jesús. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra y te agradecemos infinitamente por habernos salvado, porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y con Cristo juntamente estamos crucificados. Gracias, eterno y buen Dios, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Solamente quiero recordarles, amados hermanos, de que este domingo se estará celebrando el primer servicio a las 9:30 de la mañana, luego a las 11:30. Por favor, llame y regístrese si va a venir al servicio de las 9:30 o a las 11:30. Y para aquel que no ha ni deseado estar en la casa de Dios, que mi Dios tenga misericordia
y Dios te levante y te dé fuerzas, porque muy pronto ya no nos verás en este lugar. La paz de Cristo reine y gobierne sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.